En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por ASOFAR AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, queridos amigos y auditores de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile y puerto de fondeo de nuestro espacio radial. Hoy, viernes 14 de abril de 2023, estamos dando inicio a un nuevo programa de Revelando que nos acompaña de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y, como de costumbre, el día viernes dedicado al movimiento Chilenos de Corazón. ¿Dónde está mi pauta? Agradecemos a Radio Portales de Valparaíso que nos abre sus señales en el dial de FM 89.5, 840 y también a través de su señal online en la página web www.portalesfm.cl. Y por supuesto agradecemos a nuestro auspiciador, a quien hace posible que Revelando esté en el aire todos los días de lunes a viernes y que además permite generosamente que el día viernes Chilenos de Corazón los acompañemos. Nos referimos a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR AG. También saludamos a nuestro amigo y colaborador Enzo Alvarado, quien permite que este programa llegue hasta los estudios de la Radio Portales de Valparaíso. Nuestro agradecimiento y saludo cariñoso a Enzo. Y por supuesto, agradecemos y saludamos a nuestros amigos radiocontroladores de Radio Portales de Valparaíso que colocan finalmente este programa en el aire. Nos referimos a don Luis Salinas, don Mario Salazar y don Claudio Alvarado. Queridos amigos de Revelando del día de hoy, somos Mario Mateluna Morales y Francisco Muñoz Pinto, conductores del programa del día de hoy. Francisco, buenas tardes, ¿cómo está usted? Hola Mario, hola Enzo, buenas tardes a los auditores, buenas tardes Radio Portales, muy bien, gracias. Feliz de estar nuevamente un viernes con ustedes. Así es. Y tenemos una pauta apretadísima, Francisco, porque tenemos una invitada nuevamente, como lo hicimos en la semana antepasada. Bueno, la semana pasada nos estuvimos junto a nuestros amigos el día viernes porque era el fin de Semana Santo. Y nuestra Radio Portales de Valparaíso tuvo una hermosísima programación especial que yo estuve escuchando, con música muy hermosa. Bueno, entonces vámonos, como decía, tenemos una invitada, Francisco, que es una candidata a consejero al Consejo Constitucional, que se va a votar, vamos a votar ahora el 7 de mayo. Entonces vamos a tener una pauta súper apretadita. Y vamos con las efemérides nacionales y navales de la presente semana. Vamos. 8 de abril de 1839 se estrena en Santiago La canción de Yungay, tema que junto con la canción nacional es uno de los más antiguos del repertorio militar chileno. La obra de José Sapiola, organizador de las primeras bandas militares existentes en nuestro país, sirvió para pagar supremo tributo a la memoria de su amigo Diego Portales Palazuelos, en cuyas honras fúnebres el autor, nacido en Mendoza, interpretó una misa de Requiem inspirada en Mozart, la que fue repetida a instancias del auditorio que se congregó en el sarao con que el gobierno celebró el triunfo del roto chileno. El triunfo de Yungay. En el contexto, ¿no es cierto?, de la guerra contra Perú y Bolivia en la época del general Santa Cruz. En realidad eran fuerzas chilenas y peruanas en contra de peruanos y bolivianos. Esa es la realidad. No es Chile en contra de Perú y Bolivia. No, eran fuerzas peruanas y chilenas en contra de fuerzas bolivianas y peruanas que querían hacer, una dictadura basada en el general Santa Cruz. 14 de abril... La llamada guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Exactamente. 14 de abril de 1852. Nace en Santiago Ernesto Riquelme Venegas,
oficial de la Esmeralda, que sucumbió heroicamente disparando el 21 de mayo de 1879 el último cañonazo. Más conocido como el Guardiamarina Riquelme, ¿no es cierto? Nombrado Guardiamarina el 18 de noviembre de 1876, dejó de sus estudios de abogado al nacer su vocación naval luego de conversar con el capitán Arturo Prat, su jefe y amigo, en la corbeta que guardó sus restos en el fondo del mar iquiqueño. 12 de abril de 1879. Se produce el combate de Chipana, 10 millas al norte de la desembocadura del río Loa, o sea, entre Iquique y Tocopilla, en ese sector. Cerca del mediodía, la cañonera Magallanes, que manda el capitán de fragata Juan José Latorre, enfrenta con éxito a las corbetas peruanas Unión y Pilcomayo, en el primer encuentro naval de la Guerra del Pacífico. 10 de abril de 1980, o sea, recientemente. Producto de un fuerte temporal, la barcaza Águila, de 3.983 toneladas, vara frente a la Universidad Federico Santa María, lugar desde el que logrará ser zafada el 17 de mayo tras serle inyectadas partes de polietileno en su estanque y producir una ola artificial mediante explosivos colocados bajo la superficie. Es muy interesante todo lo que se hizo para desbarar la barcaza Águila, que estaba ahí, uno iba por la avenida España y se encontraba con la barcaza ahí frente a la Universidad de Santa María, varada con el último temporal. Tuvo aproximadamente un mes, ¿cómo se llama?, en esas condiciones. Tuvo que zarpar de emergencia ante un temporal y la hélice de estribor se le acorbató, se le enredó en un cabo que estaba flotando que estaba en el agua y no logró, con una sola máquina, no logró gobernar para sacarse el temporal. Eso era lo que teníamos, Mario. Sí, aclaremos, Francisco, que un cabo no es un cabo segundo, un cabo primero. Es un cordel, un pedazo de cordel. En términos marineros es un cordel, ¿no es cierto?, de mucho grosor, que se utiliza para amarrar los buques al muelle. Se le llama marineramente un cabo. Claro, para que lo piensen nuestros amigos, que una persona se enredó en la hélice. Claro. Claro, con la confusión y todo el tema de la tormenta, efectivamente, hubo que largar de emergencia, se cortan ahí en ese caso cabos o espías, que se llaman, y una de estas se enredó en la hélice. Y incluimos esta efeméride, Francisco, porque efectivamente yo creo que habemos muchos porteños de Valparaíso y Viña del Mar que vimos ahí cuando pasamos por la Avenida España, y fue una cosa impresionante. En la mañana pasamos por ahí y ¿qué hace este buque aquí, digamos? Atracado al muelle de la Santa María. Oye, otra cosa interesante es que hoy, 40 años después, 43 años después, es muy poco probable que pase algo así, porque la meteorología ha evolucionado, la predicción meteorológica ha evolucionado mucho, y ahora ese temporal no es sorpresa. Y se toman medidas oportunamente. Es increíble cómo ha variado la predicción meteorológica y la exactitud que tiene la predicción meteorológica hoy día. Así que hoy día eso sería casi imperdonable. Casi, claro, sí, es verdad. No, y tal como usted dijo, prácticamente imposible que sucediera por la información que se tiene con tanta antelación. Muy bien, Francisco, entonces vámonos rápidamente a las efemérides de la buena memoria, correspondientes a la presente semana, digamos, a la semana que estamos terminando. Nosotros, queridos amigos, cuando hablamos de las efemérides nacionales y navales y la efeméride de la buena memoria, nos referimos a la semana que está terminando con el día de hoy, o sea, desde el sábado pasado, un día después del programa anterior, a el viernes presente. Entonces, las efemérides de la buena memoria nos indican que el Mercurio de Valparaíso, el 8 de abril de 1873, publicaba: alzan precios a más productos. Nuevos precios para la leche condensada, plátanos y bujías Champion fueron autorizados por la Dirección de Industria y Comercio, la llamada DIRINCO, la nefasta DIRINCO de la época, de acuerdo con resoluciones al respecto publicadas en el Diario Oficial. Recordémosle a nuestros auditores más jóvenes, Francisco, que en esa época el gobierno tenía el control. Entonces, él establecía los precios de los productos que se expendían. Oye, y esto es algo que no hemos tenido oportunidad de destacarlo, el tema del control de precios.
Claro, bujías Champion. O sea, era al detalle, porque no, el señor que tenía otras bujías decía, oye, pero mis bujías son de mejor calidad. Ah, ya, entonces dos tipos de bujías. Hot dog, yo me acuerdo llegaron a ver como 10 tipos de hot dog, con es palta, verdad, sin palta, con chucrut, sin chucrut, es verdad, salchicha grande, salchicha tiene chica, pan no razón, sé cómo. Habían como 10 tipos de panes de hot dog, entonces uno llegaba ahí a comerse un hot dog y estaba poco claro, porque también el señor del hot dog estaba tratando de vender el más caro. No, era la es verdad es verdad, que el tema de control de precios o de fijación de precios era un desastre. es verdad, es verdad. Por su parte, perdón, aquí estamos, el mismo Mercurio Valparaíso, por su parte, el día 10 de abril de 1973, destacaba la siguiente noticia. Contraloría pidió sanción para director de Dirinco, quien es, comillas, culpable en el uso de sus atribuciones. El director de Dirinco, Patricio Palma, fue declarado culpable de excederse en el uso de sus atribuciones en el cargo que ocupa por la Contraloría General de la República, organismo que pidió para el funcionario una multa de 15 días de sueldo, según informó ayer en conferencia de prensa el ministro de Economía, Orlando Millas. El secretario de Estado manifestó que consideraba fuera de lugar la recomendación, ojo, él habla de la recomendación de la Contraloría, por lo cual procedió a absolver a Palma, no dando lugar a la aplicación de la sanción propuesta. Y esta noticia, Eh, Francisco, es sumamente importante porque aquí vemos, ¿no es cierto?, cómo la pugna que ya existía abierta entre el gobierno y la Contraloría, que el gobierno no hacía caso derechamente a los dictámenes de la Contraloría General de la República. La verdad es que el gobierno, lo vamos a ir viendo a medida que transcurre el tiempo, el gobierno no estaba haciendo caso a la Contraloría, no estaba haciendo caso al Poder Judicial, no estaba haciendo caso al Congreso, etcétera. O sea, íbamos camino a una dictadura. Así es, De hecho, ya en alguna medida importante, ya cuando no estamos respetando los otros poderes del Estado, ya estábamos en una dictadura. Efectivamente, ya estábamos en eso. así es, así es. El Mercurio de Santiago, por su parte, el 11 de abril de 1973, eh, titulaba las siguientes noticias. Por una parte, el gobierno, mediante un decreto de insistencia, ordenó a la Contraloría aceptar requisiciones de empresas. Esta noticia está así muy sucinta en el Mercurio de Santiago de Francisco, pero yo la leí más en detalle en el Mercurio de Valparaíso. Obviamente no podemos, si diéramos a conocer todas las noticias, podríamos estar dos programas aquí en un solo día. Pero efectivamente aquí había 42 empresas en donde la Contraloría le había dicho no corresponde a la requisición, no es legal su requisición. Entonces el gobierno mandaba estas decretos de insistencia que se llamaba, para decirle a la Contraloría, oiga, yo insisto en que usted me debe autorizar la requisición de esas empresas. Claro, bueno, y aquí nuevamente estamos viendo el tema del enfrentamiento del gobierno con Pugna. la pugna entre gobierno y los otros poderes del Estado. Así es, así es. Y la misma Contraloría, digamos, que es la encargada de cautelar la legalidad de los actos de la, ¿cómo se llama?, del servicio público, ¿no es cierto? Correcto. Eh, a ver, el mismo diario del 11 de abril de 73, de Mercurio de Santiago, también destacaba, en medio de una controversia laboral, fondió el buque de bandera cubana, perdón, cubana, de bandera cubana, Sierra Maestra, con 11.400 toneladas de azúcar donadas por Cuba al pueblo chileno. Y aquí vamos a desarrollar un poquito más esta noticia, Francisco, porque más adelante vamos a hablar con una noticia en donde estaba la crisis de abastecimiento de azúcar. Estamos hablando en este minuto, 11 de abril del 63, no había azúcar en el país. El Mercurio de Valparaíso, por su parte, el mismo 11 de abril de 1973, destacaba la siguiente noticia: peligro para estudiantes. Y esta no era un titular, Francisco, yo saqué esta noticia porque, si bien no era titular, en el Mercurio de Valparaíso había una foto gigantesca en la portada que mostraba un carro del ferrocarril, del metrotren de acá, que circula, ¿no es cierto?, entre Valparaíso y el interior, atestado de gente. Y me impresionó, porque al interior había más fotos, una foto en donde los carros no son como ahora, Francisco, eran carros de ferrocarril común y corriente que estaban, que no tenían comunicación entre los carros. Entonces, entre carro y carro está todo el mecanismo de enganche entre los carros. Bueno, no solamente la gente iba en la pisadera y colgando de las ventanas, sino que también estaban en esa parte que es donde enganchan los carros. Vi una foto donde se apreciaban
6, 7 personas tratando de agarrarse como pudiera para poder mantenerse, para poder tomar el tren. Bueno, la noticia, insisto, decía, peligro para estudiantes. Sin variaciones ha continuado en la provincia el verdadero drama que viven estudiantes, trabajadores y dueños de casa ante la aguda crisis de material que enfrenta en la actualidad la empresa de ferrocarriles. La fotografía es elocuente y muestra en toda su magnitud las dificultades que a diario encuentran los estudiantes para poder cumplir con sus obligaciones escolares. Y como digo, es dramático ver, ¿no es cierto?, cómo la gente, porque lo hemos comentado, Francisco, que en el caso de los ferrocarriles, prácticamente el 60% del parque de ferrocarriles estaba en desuso o estaba inactivo por problemas de repuesto, falta de repuestos. Oye, yo recuerdo en ese tiempo, lo tengo claro, una mañana con neblina, el tren no funcionaba, porque era tren eléctrico, los aisladores no habían sido Claro. reemplazados, no habían sido mantenidos. Entonces uno se levantaba en la mañana, había neblina, no había tren. O iba a andar muy lento, iba a andar a tirones, iba a ser largo el viaje del interior hasta Valparaíso. Claro. Por falta de mantenimiento y por falta de medio, por falta de repuestos, todo lo que hemos conversado del caos que había. Así es. El mismo Mercurio Valparaíso, el 12 de abril de 1973, destacaba la siguiente noticia. Fuerzas Armadas e Iglesia rechazan la ENU. Jefes militares de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas conocieron en detalle el programa de gobierno de la UP en materia de reforma educacional y en especial el proyecto de la controvertida Escuela Nacional Unificada. Recordemos a nuestros amigos que en este momento, a comienzos de 73, el gobierno dio a conocer este proyecto de la Escuela Nacional Unificada y la idea de ellos era ponerlo en marcha ahora en 1973 y de hecho alcanzó a ser colocado en servicio. Lo que pasa es que producto de la gran controversia y el rechazo que produjo transversalmente la sociedad, tuvo que parar el gobierno seguir adelante con este proyecto. Ya, en el fondo, la Escuela Nacional Unificada, perdón, Mario, en el fondo era terminar con la libertad de enseñanza. O sea, había un solo modelo de educación, un solo programa, el programa que imponía el Estado y que obviamente era tremendamente tendencioso, etcétera, etcétera. No podía, ¿cómo se llama? La iglesia, tú ibas a comentar ahora, la iglesia se oponía tremendamente porque se acababa la educación de todos los colegios de la iglesia que hasta el día de hoy son tremendamente exitosos. Sí es. Y continúo con la misma noticia porque es importante resaltar lo que usted menciona. Existe preocupación en los altos mandos uniformados por declaraciones de algunos personeros políticos y parlamentarios que han manifestado que la ENU perjudicaría a los institutos armados al recibir dentro del contingente anual a jóvenes previamente concientizados con doctrinas de una determinada tendencia política. Porque era eso, Francisco. Yo que he estado leyendo este tema de la ENU no solamente había aquí había modificación en los programas de estudio, sino que además consideraba una suerte de colegios de campamentos de verano, en donde a los muchachos se les reunía y por supuesto se les hacía adoctrinamiento, pues, y se hacían trabajos voluntarios y se les hablaba, ¿no es cierto?, de la guerra del Vietnam en ese minuto y de los gringos malos y de los comunistas buenos, etc. Era realmente un programa que estaba destinado a concientizar a los jóvenes en la doctrina marxista. Y por su parte, desea esta misma noticia en un recuadro, posición de la Iglesia. Los obispos de Chile emitieron ayer, estamos hablando 12 de abril, el 11 de abril del 73, emitieron ayer una declaración en que hacen presente su oposición clara al proyecto del gobierno de la ENU, en la forma como ha sido concebido. O sea, los obispos de Chile dijeron no a la ENU también. A todo esto, la Iglesia Católica, hasta ese momento, los líderes de la Iglesia Católica chilena y sudamericana en general eran bien cercanos al gobierno de la Unidad Popular. El cardenal Silva Enrique lo miraba con muy buenos ojos. Y la ENU marcó un antes y un después en este tema. Así es. Y como estamos viendo el desarrollo diario de las noticias, el Mercurio Valparaíso el 13 de abril de 1973 destacaba la siguiente noticia. Fíjense, por favor. Gobierno posterga la ENU. Triunfa campaña de oposición nacional. El gobierno aceptó ayer la solicitud que hiciera hace algunos días el cardenal Raúl Silva Enríquez al presidente de la República en el sentido de postergar la aplicación del proyecto que crearía la ENU hasta que haya un amplio debate en el país en torno a esta iniciativa. La aceptación fue comunicada en una carta que el ministro de Educación, Jorge Tapia, envió al cardenal. Aquí lo que pasa es que nosotros, por supuesto, también no hemos podido hacer un detalle de todas las noticias, pero en este periodo, marzo, abril, todos los días aparecían noticias que tal sector se opone a la ENU, tal sector se opone a la ENU, manifestaciones de estudiantes en contra de la ENU, etcétera, etcétera, etcétera.
Y la última noticia, Francisco, que tiene relación con lo que hablábamos delante del Sierra Maestra, el Mercurio Valparaíso el 14 de abril de 1973 destacaba: hasta 12 días más no habría azúcar, por lo menos 12 o 15 días más demorará en normalizarse el abastecimiento de azúcar para la población de Valparaíso. La escasez de este artículo esencial ha causado alarma en la población consumidora, ya que prácticamente están agotados todos los stocks y se presume que por lo menos en toda la próxima semana no se contará con 1 gramo del artículo para la venta al público. Ayer, numerosos porteños, ante la imposibilidad de conseguir el vital alimento, han acudido a las farmacias para adquirir sacarina. Sin embargo, comprobaron que este producto también está agotado. No había azúcar en el país en ese minuto, porque hay otras noticias anteriores donde destaca también la crisis del azúcar. Y claro, hablábamos recién de que 2 días antes, el 11 de abril, había arribado el Sierra Maestra con 11.000 y tantas toneladas de azúcar. Pero esa azúcar tenía que ser llevada a la CRAF para que fuera refinada, envasada y distribuida. Por eso que, a pesar de que estaba llegando el azúcar desde Cuba, el azúcar viene en bruto, pues entonces tenía que ser elaborada antes de ser distribuida, Francisco. Y a eso se refería, ¿no es cierto?, esta predicción de que alrededor de 12 días iba a demorar, ¿no es cierto?, que se reanudara el abastecimiento de azúcar. ¿Y qué hacía el buque fondeando en Talcahuano si la CRAF estaba en Viña del Mar? Bueno, la noticia no lo aclara, pero lo desliza. Un problema laboral al interior del buque cubano. Así es, efectivamente. Así es, efectivamente. Francisco, Enzo, no sé si me puedes soplar. ¿Cuánto tiempo nos queda, Enzo? 4 minutos. Nos quedan 4 minutos. Francisco, ¿le parece así muy cortito? Comentemos este único tema, porque el segundo bloque vamos a tener a nuestra entrevistada, que es lo relacionado con la ley de reglas de uso de la fuerza, las RUF, que anunció el gobierno que, habiéndose pero el mismo día en que se firmó la ley Naín Retamal, que el gobierno se vio forzado a aceptar, producto del fallecimiento, de los 3 últimos fallecimientos, inmediatamente el gobierno elevó esta ley, envió este mensaje presidencial con la ley de las RUF, claramente para dejar tranquilo al sector del Partido Comunista y Frente Amplio, que quedaron muy molestos con la ley Naín Retamal, Francisco. Sí. Oye, yo quisiera, no voy a hablar directamente de las RUF, pero quiero explicar o comentar una cosa que creo que es importante tener claro. Las reglas de uso de la fuerza son las que le permiten a las Fuerzas Armadas, de alguna manera, y a las policías, a los que usan la fuerza, poder usar la fuerza de acuerdo a las instrucciones que tengan, pero de manera libre y segura, ¿ya? Y logrando los efectos que se desean. Hasta el momento se está dando una serie de normas que tienen que ser proporcional, que tiene que ser justo, que tiene que ser igualitario. Al carabinero eso no le sirve. El carabinero tiene un delincuente al frente y tiene que tener una norma muy clara y que sepa exactamente lo que tiene que hacer. Y lo otro que quiero comentar es que lo que se necesita es recuperar la capacidad de disuasión de los carabineros. Los carabineros y la policía en general hoy día no disuade. Con todo este buenismo, con toda esta, ¿cómo se llama? Con toda esta protección que ha habido a los delincuentes saben que para ellos es gratis de enfrentar a los carabineros. No les va a pasar nada. Y eso que ellos tienen en su mente hay que cambiarlo. Y van a pasar años para que eso cambie. Y van a pasar años con los delincuentes enfrentándose a los carabineros y los delincuentes libremente enfrentándose entre ellos, matándose en la calle, como lo vemos todos los días. Lo que se hizo con las policías al quitarles su capacidad de disuasión es algo que nos va a penar y nos va a doler por mucho tiempo. Eso yo quería decir, Mario, nos queda 1 minuto. Sí, Francisco, yo solamente agregar lo siguiente. A ver, la ley Naín Retamal, muy en resumen, ¿no es cierto?, establecía, entre otras cosas, aumenta, entre comillas, aumenta muy levemente las penas a quienes agreden o asesinan a carabineros, y establecía la legítima defensa privilegiada, que lo hemos comentado, es ridículo. Legítima defensa privilegiada para el carabinero, o sea, ni siquiera legítima defensa en función de los ciudadanos, sino que la legítima defensa de él. Entonces, bueno, y aparece este proyecto de ley de las RUF,
Voy a destacar dos detalles solamente. Este proyecto, por ejemplo, prohíbe a las policías apuntar con armas de no ser estrictamente necesario. Entonces yo recuerdo, Francisco, vimos las imágenes de un señor que intentaba atacar con un ladrillo o algo así, o un bloque a un carabinero, se veía como un sector de un despoblado, una cancha de fútbol parece, y el carabinero está apuntando. Y finalmente, como no cede en querer agredir al carabinero, el carabinero le dispara a las piernas. Bueno, en ese minuto ese carabinero estaría fuera de la ley, porque él estaba apuntando. ¿Y por qué lo estaba apuntando usted con una pistola? Si el otro señor lo estaba amenazando con un ladrillo, con una piedra. Es un detalle simplemente para que nuestros auditores vean cómo la ley Naín Retamal deja de ser derechamente, es totalmente inefectiva con esta famosa ley de las RUF, porque si bien por un lado le da atribuciones a Carabinero, con esta ley de las RUF, le amarra las manos nuevamente. Entonces, como bien decía, han dicho varios comentaristas, esto, como Partido Comunista y Frente Amplio quedaron muy molestos con la ley de Natal, lo que hizo el gobierno fue querer abuenarse con su sector más extremo, más ultra, y envió esta ley. Y por último, voy a comentar lo que dice el ex comandante en jefe de la Armada, don Miguel Ángel Vergara Villalobos, en el Mercurio del día de hoy, que destaca lo siguiente. Así como está, el funcionario no tiene escapatoria, entonces van a ir al suicidio. Así de tajante es el almirante, el ex comandante en jefe, ¿cómo se llama? En definir en qué consiste esta famosa ley de las RUF. Francisco, estamos al final de nuestro primer bloque. Vamos a la pausa musical y estamos de vuelta en el segundo bloque con nuestra entrevistada. Vamos. Muy bien, queridos amigos, estamos de regreso para iniciar el segundo bloque de su programa Revelando. Agradecemos nuevamente a Radio Portales de Valparaíso, que nos permite estar en sus hogares junto a ustedes, revelando todos los días, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde, y nosotros como Movimiento Chilenos de Corazón el día viernes. Y por supuesto, también agradecemos a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, a Sofaragé, auspiciador de este programa. Como les adelantamos en el primer bloque, tenemos ahora una muy especial invitada. Ella es candidata a consejero constitucional, lo que vamos a votar, ¿no es cierto?, el 7 de mayo próximo. Ella se llama Leslie Briones Rojo, eh, está en la lista Chile Seguro, y le vamos a pedir a Leslie, bueno, en primer lugar, Leslie, muy buenas tardes, muy bienvenida a nuestro programa y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Mario. Un gran saludo para ti, un saludo para Francisco, para todos quienes nos están viendo y escuchando en Revelando y, por supuesto, a mis queridas Fuerzas Armadas que los acompañan, especialmente a nuestra Marina de Chile, que hace una tremenda labor de norte a sur, de mar a cordillera hoy día. La verdad es que es un tremendo placer poder estar hoy día con ustedes. Conversando y por supuesto conversando sobre los temas que vienen hacia el futuro. Perfecto, Francisco, le dejo la palabra. Leslie, yo partiría porque tú nos cuentes un poco de ti. Yo sé, como se llama, tú fuiste Seremi en el gobierno anterior, etcétera, pero qué mejor que escuchar de ti cuál es tu labor, qué es lo que has hecho, cuáles son tus antecedentes. Conocer Sí, quién por es Leslie. supuesto. Vamos a conocer quién es Leslie. Soy Leslie Briones Rojo, candidata al Consejo Constitucional por la región de Valparaíso. Soy abogada, mamá de Matilda, y me he desempeñado en el servicio público toda la vida. He trabajado en municipios, en el Ministerio de Defensa Nacional. También fui seremi de gobierno en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, los 4 años, donde me correspondió, por supuesto, liderar eh, acciones que estuve trabajando en conjunto con la Armada, con las fuerzas de orden y seguridad en relación a el proceso del estallido social y obviamente también durante la pandemia, quienes fueron eh, eh, estuvieron disponibles para poder colaborar en todo lo que nosotros como gobierno les solicitamos y sobre todo muy comprometidos con la ciudadanía.
Hoy día estoy en mi cargo, en mi rol de abogada, como en una oficina de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, niños que han sido de alguna manera vulnerados y donde nosotros, por supuesto, eh, los tomamos y accionamos toda la red para que ellos puedan tener programas de acogida, apoyo y, por supuesto, también sus familias. Súper completo, súper interesante la carrera que tú has seguido y yo lo encuentro tremendamente capacitador, por decirlo de alguna manera, para que ojalá tú seas parte de los que redacten una nueva constitución. Señores auditorio, ¿por qué estamos en esto? Porque hay algunos que desgraciadamente no lo saben, pero el 7 de mayo son las elecciones para elegir a los consejeros que van a redactar la nueva propuesta de constitución. Y Leslie Briones es una de las candidatas por la región de Valparaíso. Leslie, entrando en materia, el punto 5 de los límites que se estableció en el acuerdo para ir a una nueva constitución establece que Chile es un estado social y democrático de derecho. A mí personalmente me preocupa este borde, en el sentido de que estado social y democrático de derecho nos podría llevar a un estado empresario, depende cómo esto se interprete, nos podría llevar a perder libertades, a perder el concepto de que para muchos, a muchos no les gusta, el principio de subsidiariedad del Estado, que en el fondo es que el Estado le permita a las personas desarrollar sus propios proyectos. ¿Cómo lo interpretas tú esto y cómo lo ves para trabajar posteriormente en la Constitución? Francisco, mira, yo creo que el Estado social de derecho y el Estado subsidiario pueden coexistir perfectamente. El Estado social de derecho tiene que ver con el fortalecimiento de las acciones que el Estado tiene para poder ir en ayuda de los ciudadanos, para que estos de manera individual se puedan desarrollar, por supuesto, para que la participación ciudadana sea fortalecida y donde estas necesidades que no pueden ser cubiertas por los privados puedan ser eh, o tengan la garantía de que si no pueden ser cubiertas por los particulares o los particulares en su defecto no pueden cumplir con una labor como por ejemplo las Fuerzas Armadas, que no las podría tener sino más que el Estado. En ese caso, por supuesto, sea el Estado quien pueda reforzar la acción social y otorgarles a estos individuos ese derecho que les es necesario. Y ahí es sumamente importante entender que el Estado subsidiario obviamente tiene que funcionar y seguir funcionando. Nosotros no podemos coartar la libertad de inversión, por ejemplo, la libertad de poder elegir a las personas cuál es el sistema de salud que quieren utilizar, quién va a administrar sus fondos de pensión, que el Estado no sea quien administre nuestros bienes inmuebles y en ese sentido, por supuesto, que el Estado actúe única y exclusivamente también cuando sea necesario y no en todo momento, porque finalmente el Estado hoy día el Estado en una situación como esa es imposible que pueda realizar cualquier acción que realmente logre contener todo lo que un particular en conjunto con el Estado pueden realizar. Un ejemplo concreto en materia de salud. Lamentablemente hoy día la salud pública es una salud que no está entregando la respuesta que la ciudadanía necesita. Hay unas listas de esperas que son enormes y yo te quiero mostrar que en algún momento hemos actuado ya como un Estado social y además un Estado subsidiario. ¿Por qué? Ahora, el Estado subsidiario es un principio que solamente se engloba dentro de la Constitución que hoy día nos rige. No es un principio que está establecido expresamente, sino que más bien se toma de diferentes normativas que hoy día están establecidas. En este sentido, quiero comentarte, Francisco, que nosotros ya vivimos esto. Cuando estuvimos en pandemia, no sé si lo recuerdan, nosotros como país fuimos uno de los países destacados para enfrentar esta situación, por cuanto nosotros no tuvimos
imposibilidad de camas críticas, nosotros no tuvimos o personas muertas, dicho de otra manera, porque faltaron camas críticas o el Los oxígeno que respiradores, necesitaba claro. y los Sí, respiradores y todo sí, eso. Claro. ¿Por qué? Porque finalmente fue el Estado quien, como no daba abasto, recurrió a los particulares y entregó a estos particulares también la obligación de poder ir en ayuda de esas personas, siendo el Estado quien asumió la responsabilidad de cumplir con el pago para esas o por las prestaciones de Leslie, esas. disculpa, Diga. pero no sé si te escucho, pero tú todo lo que has definido, eso no es Estado subsidiario. O sea, todo lo que tú has definido, el Estado subsidiario, y cómo ha funcionado Chile hasta el momento. O sea, ¿por qué? ¿Cuál es insisto en la pregunta, ¿cuál es el fin de agregarle el Estado social de derechos, democrático y de derechos? Porque tú todo lo que has definido es el Estado subsidiario. ¿Cuál es la gracia, buen chileno, de agregarle el Estado social y de derechos? ¿Dónde está la trampa? No, claro, porque a nosotros nos preocupa mucho ese detallito. Y sinceramente, yo voy a ser súper sincero, Sí, mira, que aquí, desgraciadamente, esta cosa viene con pillería, pues, Leslie, si ya seamos sinceros, con pillería. Después, uno no sabe que cuando uno abre la ventana, tú abres un poquito la ventana y entra el viento, pero de repente ya entra el viento y el viento te abre más y más, y más la ventana y al final uno no sabe dónde puede terminar. Entonces, si ya estamos en un estado subsidiario que está funcionando muy bien, ¿dónde está, cuál es la ventaja de agregarle el Estado social y democrático de sí, derecho? lo que pasa es que por definición el Estado social de derecho es precisamente, tiene que ver con la protección de las personas más vulneradas, más desfavorecidas, derechos que obligan al Estado a actuar en ciertas y determinadas acciones, y precisamente es por lo que yo partí diciendo. Yo creo que el Estado subsidiario y el Estado social de derecho no son incompatibles, son principios perfectamente que pueden coexistir, por cuanto el Estado debe accionar. Es como, yo creo que un poco establecerlo de manera expresa, cómo hemos ido funcionando hasta el día de hoy. Es decir, el Estado tiene la obligación de bienestar de aquellas personas más desfavorecidas, de aquellas personas más vulnerables. Es lo que hemos hecho hoy. Hasta ahora. El Oye, principio de subsidiariedad es un principio que no está expresamente señalado en la No, no, Constitución, así como correcto, tampoco claro. estaba el Estado estamos de social de acuerdo. derecho. Entonces, yo creo que en el fondo, para tratar de darle una explicación a esto, es expresamente manifestarlo en una Constitución, pero ya es como hemos venido funcionando hace mucho rato. Sí, el Ya. problema es que, Oye, Leslie, perdón. el problema Sí, es que, vale. el problema es que entonces deberíamos establecer que Chile es un Estado social democrático de derecho y subsidiario. Es que, Leslie, bueno, no importa, No, dejémoslo aquí, Ya. sí, sí, es que tampoco, mira, es que tampoco, Mario, es algo que sea como imposible hacerlo. Yo creo que si se estableció los 12 puntos, que deben ser respetados, por supuesto, por quienes estemos en el Consejo, también se pueden incorporar nuevas eh, normas que puedan aplicarse a esta Constitución. Y eso no es descartable por ningún motivo. Nosotros somos personas que creemos en el Estado subsidiario. Yo, por lo menos, pertenezco a un partido político que tiene principios y valores. Y esos principios y valores tienen que ver también con la libertad individual de poder desarrollarse y poder hacer prestaciones que quizás el Estado, por su incapacidad, no puede realizar. claro, excelente. Oye, Leslie, pasando a otro tema, la comisión de expertos que ya está trabajando, ¿no es cierto? La comisión de expertos el 7 de junio tiene que entregar su propuesta, pero ya han avanzado bastante, decidió no tener un capítulo referido a las Fuerzas Armadas, como sí existía antes. ¿Cómo ves tú esto y qué implicancias podría tener? No, yo creo que yo soy partidaria de que sí exista un capítulo especial de las Fuerzas Armadas de orden y seguridad, porque hoy día estamos viviendo una crisis profundamente grande en materia de seguridad, donde lamentablemente quienes nos gobiernan han sido quienes minaron la
credibilidad, minaron también el accionar de las policías, también lo han hecho con las Fuerzas Armadas. Recordemos que presentaron un montón de recursos de protección e incluso querellas en contra de funcionarios de las Fuerzas Armadas durante el estallido social, y por lo tanto yo creo que ese capítulo sí debe estar establecido, por cuanto hoy día debemos enfrentar la crisis de seguridad desde todas las aristas. En este caso, la Constitución, como carta fundamental de nuestro país, implica ser cumplida. Y por lo tanto, también es una obligación por parte de nuestro presidente que lo haga, que cumpla con esta obligación. Y nosotros creemos que hoy día este gobierno lamentablemente no ha sido capaz de enfrentar con gallardía lo que estamos viviendo, sino que muy por el contrario ha tenido discursos que son bastantes discordantes entre sus acciones y los hechos concretos, los hechos reales. Por lo tanto, una forma de obligar al Estado a accionar es a través de esta nueva Constitución, y yo creo firmemente que tenemos que tener un capítulo especial para esto y para resguardar también la seguridad de los particulares. O sea, hoy día, Francisco, Mario, no es posible que todavía en el año 2023, y aún teniendo un gobierno que es bastante garantista en materia de los derechos de los delincuentes, no podamos ofrecer los mismos derechos a las víctimas. Oye, Lamentablemente, digan. sí, perdón, sabes que lo que pasa es que este otro tema que a nosotros nos preocupa mucho, ¿ah? Nos preocupa mucho porque derechamente, y digámoslo abiertamente, la izquierda tiene eh, un pensamiento compulsivo. O sea, esto de que las Fuerzas Armadas tienen que estar supeditadas al poder civil. Este es como un trauma que tiene la izquierda, de que tiene que estar supeditada al poder civil. Cuando las Fuerzas Armadas, o sea, por supeditar al poder civil, es en Cuba a Castro y a sus descendientes, en Venezuela a Chávez y ahora a su descendiente Maduro. Esas son las Fuerzas Armadas supeditadas al poder civil. No debieran estar supeditadas a la Constitución, no al poder civil, porque el poder civil finalmente puede ser un presidente de la República, una persona, un caudillo. Eh, entonces, que no, no será ese el fondo de no querer, de bajarle el rango constitucional a las Fuerzas Armadas, porque derechamente la izquierda lo dice abiertamente, permanentemente, que queremos Fuerzas Armadas y policías supeditadas al poder civil. O sea, yo creo que la culmine de ese pensamiento sería tener un civil como comandante en jefe de la Armada, por ejemplo. ¿No será eso lo que se persigue cuando se le baja el rango constitucional a las Fuerzas Armadas? Mario, la verdad es que yo de este gobierno puedo esperar cualquier cosa y lo vimos hace un par de meses atrás cuando intentó modificar la, la malla curricular en materia de Los programas de estudio de las Fuerzas el Armadas. programa de estudios, sí, de las Ujú. Fuerzas Armadas. Yo creo que ellos tienen, tal como tú dices, y estoy absolutamente de acuerdo, un trauma que es tremendamente grande con las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, donde no han podido superar eh, todo lo que ellos consideran que las Fuerzas Armadas eh, han en el fondo generado en nuestro país, y por supuesto esta necesidad de sentir que ellos tienen el mando, que ellos tienen el poder de obligar a las Fuerzas Armadas a accionar en relación a sus propios intereses o al interés del gobierno de turno. Yo creo que eso sería muy nefasto, Mario, porque eso es básicamente entender que, tal como tú lo decías, estamos a un paso de convertirnos en un país como Cuba, Venezuela, donde ellos, por supuesto, alaban a quienes lideran esos países. Leslie, pasando a otro tema, es difícil entrevistar a un abogado, ¿ah? Porque los abogados, ¿cómo se llama? No tienen límite, ¿cómo se llama? Siempre tienen muchos argumentos y, ¿cómo se llama?
se alarga un poco. No, pero está muy bien, está perfecto, porque están todos los argumentos arriba de la mesa. Oye, otro punto de los límites de la Constitución se refiere a el derecho preferente de las familias por educar a sus hijos. ¿Por qué esa sutileza? ¿Por qué se pasó de padres a familias? Yo entiendo la familia ha evolucionado un poco, pero eh, ¿cómo ves eso? Mira, Francisco, yo justamente te decía que trabajo en una oficina de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes que han sido objeto de algún tipo de vulneración de sus derechos. Y yo creo y he vivido la necesidad de muchos de ellos de estar no con sus padres, sino que con una persona que los quiera, convirtiéndose esa persona que los quiera en su familia. Y no necesariamente pueden ser sus tíos, no necesariamente son em, sus abuelos, no necesariamente es alguien que tiene que ver con su línea sanguínea. Muchas veces son personas, incluso vecinos, que se hacen cargo de los niños, que les dan amor, que les dan comida, que les dan protección, que hacen las denuncias por vulneración. Entonces yo creo que la familia ha evolucionado muchísimo en este sentido y la familia creo que hoy día tiene que ver con las personas que nos quieren y las personas que nosotros queremos, con quienes nos sentimos protegidos o con quienes nos sentimos que tenemos un vínculo. Afectivo que genere este rol de familia. Ya, o sea, bueno, tú estás trabajando en eso, así que tú lo ves, no necesariamente los padres son los que van a estar, son los que realmente están protegiendo a los niños. Tal vez tú tienes la oportunidad de vivir un drama que no para toda la sociedad es conocido. Claro, tienes Así es. un punto de vista súper bien informado. Mario, ¿tienes algo tú que quieras ahondar? Eh, sí, a ver, quiero llevarte un poquito a la contingencia y creo que también está muy relacionado con el tema constitucional. Estamos viendo toda esta controversia que ha habido últimamente con Carabineros de Chile particularmente. Lo conversábamos recién, pero también eso se extrapola a las instituciones de la defensa. Pero vemos, por una parte, la aprobación de la ley Nain Retamal, que en el fondo fue iniciativa de la oposición al actual gobierno, y como las mayorías cambiaron en la última elección parlamentaria, entonces fue posible sacar adelante esto. De hecho, estábamos leyendo ahora aquí, recién en el diario, cómo los presidentes de la Cámara, del Senado y de la Cámara, ¿no es cierto?, acordaron este acuerdo de seguridad y sacar adelante 31 proyectos que están ahí durmiendo en el Parlamento. Bueno, pero todo esto en el tema de la seguridad. Vemos un gobierno que cuando fue oposición se opuso, valga la redundancia, tenazmente a todos estos proyectos de ley. Yes. Entonces, ¿cuál es tu visión para una nueva constitución? Eh, eh, ¿De qué manera poder, desde el punto de vista constitucional, darle un piso adecuado? Hablemos de la parte de seguridad a carabineros, que por un lado se le aprueba la ley de Nain Retamal y tenemos, ¿no es cierto?, que inmediatamente cuando se firma la ley Nain Retamal, el gobierno eleva la ley de las RUF, en donde hace inaplicable la ley Nain Retamal. O sea, como decía Lenin, un paso adelante y dos pasos atrás. ¿Cómo tú que vas a ser, tú podrías ser consejera constitucional, cómo tú podrías asegurar, ¿no es cierto?, que Carabineros pueda tener un piso adecuado para poder desarrollar su tarea, su labor, su trabajo? Sí, por supuesto. Mira, tú lo decías muy bien, Mario. Lamentablemente hoy día tenemos un gobierno que ha sido nefasto en enfrentar la seguridad porque ellos no creen que la seguridad sea un beneficio para la ciudadanía, sino que lo miran como una forma de represión social. Lamentablemente, hoy día tenemos un gobierno que ha accionado de una manera y habla de otra. O sea, dice que son unos perros contra la delincuencia y Claro. lamentablemente hacen y deshacen en esta materia.
Yo creo, Mario, firmemente, como te decía anteriormente, que, que Carabineros, las Fuerzas Armadas deben estar en un capítulo especial donde, por supuesto, necesariamente hay que fortalecer las herramientas de acción de ellos, pero también esto tiene que ser un apoyo político. Si finalmente tenemos un gobierno que está permanentemente denostando, menoscabando a las policías y a las Fuerzas Armadas, lamentablemente eso no va a condecir con lo que nosotros podamos hacer dentro de un texto constitucional. O sea, acá hay no solamente que reforzar la normativa, sino que también hay que hacer un llamado a el apoyo político de las autoridades que están vigentes. Oye, apoyamos firmemente a Carabineros, pero no queremos gatillo fácil. Es como de las mayores contradicciones que he visto yo. Y el gatillo fácil se demostró al día siguiente que el gatillo fácil era el otro. El gatillo fácil es de los delincuentes. El de los delincuentes, no cabe ninguna duda. Y lo que a mí me toca ver mucho es que los ciudadanos dicen, imagínense si a Carabineros los han matado, que están preparados para poder enfrentar una situación compleja como esta. Nosotros que somos ciudadanos comunes y corrientes, corremos mucho más peligro que incluso ellos que están preparados, que podrían desenfundar, aunque sea su arma arcaica que tienen, y la verdad es que hoy día hay una necesidad de poder encauzar este camino, porque estamos viviendo días complejos donde los delitos que se están cometiendo son de alta connotación, el poder de fuego que tiene hoy día los delincuentes también son de alto calibre, por lo tanto hay que enfrentarlos sin miedo, porque el miedo lo deben tener los delincuentes y no la ciudadanía. Claro. Leslie, se nos acabó el tiempo, te quedan 30 segundos para recalcar y dar a conocer cuál es tu letra, tu número y despedirte. Bueno, recuerden, soy Leslie Briones Rojo, candidata al Consejo Constitucional, E19 por Chile Seguro, la primera de la lista de Chile Seguro. Sí, represento a Renovación Nacional y espero que podamos tener una buena y nueva constitución que incorpore derechos sociales, pero que también pueda reforzar la labor de Carabineros, de las Fuerzas Armadas y entregarles herramientas para que podamos enfrentar esta ola de delincuencia que hoy día nos tiene atrapados, encarcelados a los ciudadanos y no a los delincuentes. Muy bien. Muchas gracias, Leslie. Que te vaya muy bien, suerte y éxito el 7 de mayo. Muchas gracias a ustedes, un abrazo cariñoso, muchas gracias, de verdad. Francisco, le dejo el micrófono para que se despida. Le doy un segundo para que se despida. Un segundo. Señores auditores, gracias por haber compartido con nosotros. Nos vemos el próximo viernes. Queridos amigos, como siempre lo hacemos al despedir el programa, les agradecemos de corazón su sintonía, les deseamos que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes si Dios quiere. Continúen en la sintonía de Radio Portales de Valparaíso y que tengan una muy buena tarde-noche. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.